Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con la clase de triángulos. La clase anterior vimos que era un triángulo, ¿sí? Decíamos que era una figura geométrica que tenía tres lados, que constaba de vértices y también de ángulos. El día de hoy vamos a ver la clasificación de los triángulos por sus lados y por sus ángulos. Voy a compartir pantalla porque el día de hoy vamos a trabajar en un programa muy dinámico, ¿sí? Que se llama GeoGebra. La clasificación de los triángulos por sus lados se clasifican en tres, ¿sí? Yo en este momento voy a dibujar tres tipos de triángulos aquí y yo quiero que usted vaya observando y vaya viendo cuál es la diferencia de cada uno de estos triángulos. Vamos a cancelarlo. Empecemos de acá mejor, ¿ok? Aquí va el primer triángulo. ¿Sí? Vamos a dibujar el tercer triángulo. Vamos a dibujarlo aquí abajo. Aquí. Y por último vamos a dibujar el tercer triángulo. Vamos a dibujarlo aquí, por favor. A ver. Este tiene que salirnos. Bien, a ver. Déjenme coger aquí para poderlo dibujar. Ok. Como ustedes van observando, estos tipos de triángulo, estos tipos de triángulos son la clasificación por sus lados. Si ustedes observan, el primer triángulo tiene sus dos lados iguales y uno desigual. A este triángulo se le conoce como triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tiene sus dos lados iguales y uno desigual. Al triángulo que tiene estos tres lados desiguales se les conoce como el triángulo escaleno. Tiene todos sus tres lados desiguales. Y al triángulo que tiene sus tres lados iguales se lo conoce como triángulo equilátero. ¿Sí? Entonces recordemos que la clasificación de los triángulos por sus lados se clasifican en triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. En este momento vamos a conocer los triángulos, pero ahora por sus ángulos. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy igual a dibujar tres tipos de triángulo para identificar sus ángulos. Quiero que ustedes observen cómo lo vamos a hacer, ¿ok? Ya, tenemos el primer triángulo. Vamos a dibujar nuestro segundo triángulo para poder explicar la clasificación del triángulo por sus ángulos, ¿ok? A ver, aquí. Exacto. Tenemos el segundo triángulo y vamos a dibujar el tercer triángulo. Vamos a dibujar el tercer triángulo para identificar sus lados. Como ustedes observan aquí, vamos a ir colocando, vamos a ir colocando los ángulos en cada uno de sus lados. A ver, perdón, aquí hay un error que cometimos.
¿Sí? Ok, a ver. Vamos a dibujarlo con la flechita nuevamente. No. Bueno, ya lo vamos a volver a hacer este de aquí. Aquí lo que vamos a ir colocando son los ángulos. Vamos a ir identificándolos. 1, 2, 3 ángulos. ¿Sí? Observe aquí. En este triángulo, nosotros observamos que hay un ángulo de 90 grados y dos que son menores que 90. A los ángulos, a este triángulo que tiene un ángulo que mide 90 grados, se lo conoce como triángulo rectángulo, porque tiene solo un ángulo de 90 grados. En cambio, el triángulo que nosotros tenemos acá se lo conoce como triángulo obtusángulo. ¿Por qué? Porque todos sus lados, en sus lados, sus ángulos, vamos a ver cuánto miden. A ver, vamos a ver cuánto miden sus ángulos para que ustedes se den cuenta. A ver, vamos a voy a tomar las medidas para poderle colocar y saber cuánto mide cada ángulo. ¿Sí? Como ustedes observan aquí, sus tres ángulos miden más de 90 grados, ¿sí? Entonces, al triángulo obtusángulo que todos sus lados miden diferente medida, si observan, tienen diferente medida, podemos decir que este triángulo que tiene el ángulo más de 90 grados, tiene un ángulo más de 90 grados, se lo llama triángulo obtusángulo. Observe, tiene dos ángulos menores de 90 y uno mayor de 90 grados. Entonces, este se le denomina triángulo obtusángulo. Ahora vamos a dibujar un triángulo acutángulo en donde todos sus lados de sus ángulos son menores de 90 grados. Vamos a coger para medir los ángulos y que nos arroje aquí en el programa. Observe aquí, por favor. Nosotros tenemos aquí los tres ángulos, ¿sí? Son los tres menos de 90 grados. Entonces, la clasificación de los triángulos, según sus ángulos, podemos decir que el triángulo rectángulo es el que tiene un lado que mide 90 grados. El triángulo obtusángulo es el que tiene un lado que mide más de 90 grados. Y el triángulo acutángulo es el que mide menos de 90 grados todos sus tres ángulos, como ustedes observan aquí. Eso es, chicos. Vamos a practicar nosotros estos tipos de triángulos por sus lados y por sus ángulos, recordando también sus definiciones para poder realizar el trabajo que vamos a enviar de tarea en casa. Muchas gracias por su atención, chicos.